funcionar como una barrera de permeabilidad selectiva, que permite el intercambio de sustancias. También ser una barrera no trombogénica al sintetizar sustancias anticoagulantes y antitrombogénicas. Mantener la matriz extracelular al sintetizar varios de sus componentes. Sintetizar hormonas como factores de crecimiento y modificar lipoproteínas como LDL y U. Aquí, funciones de esta capa endotelial, ¿sí? Que es parte de la túnica íntima, de la primera parte de un vaso sanguíneo, la porción más interna, ¿sí? Va a tener 4, dijéramos que, funciones o 4 propiedades, ¿sí? Primero, va a tener permeabilidad selectiva, esto es, solamente va a dejar pasar las sustancias que le interesan, ¿sí? O que le compete dejar pasar. Otra, va a producir anticoagulantes, esto es, va a impedir que se formen coágulos o trombos mediante sustancias anticoagulantes, ¿sí? Antitrombogénicas, ¿sí? Luego va a dar mantenimiento a la matriz extracelular, va a ayudar a mantener los niveles de colágeno, va a ayudar a la síntesis hormonal, ¿sí? Va a secretar factores de crecimiento en esta zona, en este endotelio. Y por último, ¿sí? Va al grupo de colesteroles que son lipoproteínas. VLDL. Al producir ciertas sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Las imágenes nos muestran lo complejo que pueden llegar a ser esas vías de señalización que afectan y se producen en el endotelio. Y eso que solo estamos ejemplificando 2 procesos. Sé que parece aterrador, pero indudablemente es increíble. La túnica media es la capa más gruesa compuesta por estratos circunferenciales de células de músculo liso. Entre ellas se encuentran además fibras elásticas, reticulares y proteoglucanos. Las arterias más grandes tienen bien desarrollada una lámina compuesta de elastina que separa esta túnica de la adventicia y que se conoce como... En los capilares y las venas poscapilares, unas células llamadas pericitos reemplazan a la túnica media. Finalmente, la túnica adventicia se compone de tejido conjuntivo denso. Entre ellas se encuentran además fibras elásticas. ¿Sí les quedó clara la túnica media? Es más gruesa, va a tener fibras elásticas, reticulares y proteoglucanos, ¿sí? Y además va a tener células de músculo liso, que es importante, ¿sí? Esto permite que los vasos sanguíneos... ¿Pero por qué? Entonces, aquí va a estar en esta túnica media, ¿sí? Células del músculo liso. Elásticas, reticulares y proteoglucanos. Las arterias más grandes tienen bien desarrollada capilares y las venas poscapilares, unas células llamadas pericitos reemplazan a la túnica media. Finalmente, la túnica adventicia se compone de tejido conjuntivo denso y regular con fibroblastos y fibras de colágeno 1 y 3, así como elásticas.
En la túnica adventicia de arterias y grandes venas, además podemos encontrar un sistema de vasos sanguíneos que nutren a las células de la capa media y adventicia, conocidos como vasa vasorum. Así es, vasos sanguíneos que irrigan a vasos sanguíneos. De igual forma, podemos encontrar una red de nervios autónomos que proporcionan inervación al vaso sanguíneo y controlan la contracción de las células en la túnica media. Estos se conocen como nervi vasorum. En el esquema podemos ver la representación de cada una de las túnicas que acabamos de mencionar con sus características más representativas. En cuanto a la fotomicrografía, en la parte superior apreciamos a una arteria y en la inferior a una vena. Noten que resulta un poco más difícil identificar cada una de sus capas. Sin embargo, de entrada podemos apreciar la gran diferencia morfológica entre estos dos tipos de vasos. La arteria tiene una pared más gruesa y una luz mejor definida, mientras que la vena tiene una luz un poco más irregular y su pared es más delgada. Muy bien, si todo ha quedado claro hasta este momento, pasemos a hablar ahora un poco más de las arterias. Las arterias son vasos eferentes que transportan sangre desde el corazón a los lechos capilares. Las principales arterias que surgen del corazón son el tronco pulmonar, que emerge del ventrículo derecho, y la aorta, que nace del ventrículo izquierdo. Como ya mencionamos, conforme disminuye su diámetro, sufren cambios graduales en las características. ¿Cómo ven? ¿Vale? ¿Se va captando bien las ideas, muchachos? Beto, sigue tu mano levantada. ¿Qué pasó? Una pregunta, la vena cava aorta es la que se encuentra en A ver, una es la cava y la otra es la aorta, Aranda. Son diferentes. Bueno, la aorta es la que se encuentra en el corazón o es la cava. Las dos. Es que Vamos a ir viendo cómo están distribuidas anatómicamente. Es con calma. Primero vamos a ver cómo están hechas, ¿sí? Ya vimos que tienen tres capas, interna, media y adventicia. Ya vimos cómo está constituida cada una de las capas, ¿sí? De estos vasos sanguíneos. Ya vimos la diferencia entre una arteria y una vena en cuanto a forma, ¿sí? Interna, ¿sí? Y a la capa media, que hay diferencias. Y vimos el contenido. Sabemos que tienen cada una de las capas diferente contenido, ¿sí? De la media a la adventicia va a haber gran cantidad de musculares, fibras nerviosas, ¿sí? Y adentro de esta capa adventicia va a haber los vasa vasorum, que son capilares dentro de esta pared de venas y arterias, y los nervus vasorum también, que son pequeñas terminaciones nerviosas en esta capa igual, que van a permitir que tanto arterias como venas, ¿sí? Tengan contracciones, estiramientos y reacciones de manera involuntaria, ¿sí? A cualquier estímulo externo. ¿Ok? Entonces tiene estas capilares, estas venas y estas arterias, que son los vasos sanguíneos en general. Si yo les pregunto en un examen cuáles son los vasos sanguíneos, ¿sí? Ustedes tienen que decirme arterias, venas y capilares. Entonces ya nos dimos cuenta cómo están constituidos por tres capas, que van a variar de grosor y probablemente de forma en cada uno de ellos, ¿sí? En las venas, en las arterias y en los capilares va a haber algunas variantes, porque tienen diferente función, independientemente de que por ellos va a circular sangre, y como tienen diferente diámetro más bien, ¿sí? Van a tener capas diferentes, no muy diferentes, pero sí alguna diferencia entre ellas. Beto, veo tu mano levantada. Dime. No, maestra, bueno, escuché que desde hace rato, pero no la he levantado. Bueno, ya la bajaste, gracias. Va que va. Entonces, vamos a ver ahora lo que son las arterias, ¿sí?
son vasos eferentes. Esto quiere decir que son vasos de salida, ¿sí? Cuando es aferente es un vaso de entrada, ¿sí? Y en este caso van a ser vasos de tipo eferente, que van a transportar la sangre del corazón a todos los demás lechos capilares, ¿sí? Las dos principales arterias en el corazón, ¿sí? Van a ser el tronco pulmonar, se originan a nivel de los ventrículos derecho e izquierdo, van a ser el tronco pulmonar y la aorta, ¿sí? Que son las arterias, las venas pulmonares, las arterias pulmonares y la aorta, ¿sí? Y van a ir disminuyendo su diámetro conforme se alejan de la zona y van a ir cambiando la forma de sus paredes conforme se van adelgazando. Morfológicas de su pared. En la fotomicrografía podemos observar un corte longitudinal de la pared de la aorta. La tinción permite evidenciar de color negro la gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media. Seguro ya te imaginarás cómo clasificamos a este gran vaso sanguíneo. Daremos inicio con las arterias elásticas. En la túnica íntima, estas arterias presentan células endoteliales en cuyos citoplasmas identifican a los cuerpos de Weber-Palade, unas vesículas que contienen factor de von Willebrand, involucrado en la adhesión plaquetaria, y también contienen selectina P, que permite la interacción del endotelio con los leucocitos. Presentan además una lámina elástica interna incompleta. Característicamente, la túnica media tiene una gran cantidad de láminas fenestradas de elastina, de aquí que estas arterias se conozcan como elásticas. También tienen unas cuantas células de músculo liso y su lámina elástica externa es delgada. En cuanto a la túnica adventicia, esta no presenta cambios importantes a las características que ya hemos mencionado. La aorta es la arteria elástica por excelencia. Otras arterias clasificadas como elásticas son las ramificaciones del arco aórtico, las arterias ilíacas comunes y el tronco pulmonar. Sí, esos fueron ejemplos de arterias elásticas, dijéramos que unas de las más importantes, ¿sí? La aórtica y las ilíacas. Ay, perdón. Arterias elásticas. En la túnica íntima, estas arterias presentan células interna incompleta, ramificaciones del arco aórtico, las arterias ilíacas comunes y el tronco pulmonar. Este esquema representa las propiedades morfológicas de las túnicas que conforman la pared de las arterias elásticas. Observen que en la túnica media se están representando una gran cantidad de fibras elásticas. Esta fotomicrografía de la pared aórtica teñida con rayes evidencia de color rojo la gran cantidad de fibras elásticas en la túnica media. En la túnica adventicia podemos apreciar un nervio de los vasos sanguíneos, es decir, un nervio vasorum. ¿Y qué más pueden pedir? En esta imagen podemos apreciar claramente las tres túnicas de la pared aórtica. Noten que las láminas elásticas no se aprecian definidamente. La región en donde están señaladas es donde probablemente se encuentre, separando la túnica íntima de la media en el caso de la lámina elástica interna y la túnica media de la adventicia en el caso de la lámina elástica externa. ¿Ya vieron ese vaso sanguíneo en la adventicia? Exacto, es un vasa vasorum. Continuaremos ahora con las arterias musculares. De manera característica, la túnica íntima, además del endotelio, presenta algunas células de músculo liso en la capa subendotelial. Además, la lámina elástica interna es muy evidente y se aprecia ondulada. En algunas ocasiones puede duplicarse y observarse como una lámina elástica bífida. La túnica media tiene una gran cantidad de células musculares lisas, formando capas concéntricas que disminuyen en cantidad conforme lo hace el diámetro de la arteria. Su lámina elástica externa también es muy evidente. En cuanto a la túnica adventicia, presenta las mismas características que ya hemos mencionado. Las arterias clasificadas como musculares comprenden la mayoría de los vasos que surgen de la aorta, excepto los grandes troncos y la bifurcación de la aorta abdominal. En este esquema se aprecian las propiedades de cada túnica de las arterias musculares. Observen que se ejemplifica una gran cantidad de células de músculo liso en la túnica media. Esta
esta fotomicrografía de una arteria muscular se ha procesado con una impregnación argéntica, de tal forma que además de observar las tres túnicas, podemos distinguir claramente en color negro el aspecto ondulado de las láminas elásticas. La lámina elástica interna presenta bucles más elevados y gruesos que la lámina elástica externa. De hecho, esta última se pierde un poco con las fibras elásticas de la túnica adventicia que también se aprecian en color negro. Esta imagen ahora nos muestra un corte longitudinal de la pared de una arteria muscular. Observen lo fácil que es distinguir las láminas elásticas. En la túnica media, la cantidad de fibras elásticas es menor, ya que ahora tenemos una gran cantidad de células musculares lisas. Terminaremos esta sección con las arteriolas y metarteriolas. En la túnica íntima de ambos vasos, además del endotelio, hallamos una lámina elástica interna porosa, la cual es un poco difícil de apreciar en cortes histológicos. Por su parte, la túnica media de las arteriolas tiene de 1 a 3 capas de células de músculo liso, mientras que en las metarteriolas este músculo es discontinuo y forma un esfínter precapilar que regula el paso de sangre al lecho capilar. La túnica adventicia está formada únicamente por tejido conjuntivo fibroelástico con algunos fibroblastos. En la micrografía de arriba podemos ver las células musculares lisas que rodean a una arteriola. Ese filamento entre las células corresponde a una fibra nerviosa. Por su parte, en la fotomicrografía logramos distinguir claramente las túnicas de una arteriola. Y en el esquema se nos ejemplifica el cúmulo de algunas células musculares lisas en la pared de las metarteriolas, conformando esfínteres precapilares. Y llegamos una vez más a su sección favorita, histología en la clínica. En esta ocasión trataremos unos puntos clave sobre una entidad sumamente peligrosa, la aterosclerosis. Esta se presenta cuando hay infiltración de material lipídico en la túnica íntima de algunos vasos, como las coronarias. Bueno, hasta aquí cómo vamos con las capas de las arterias, de los vasos sanguíneos en general. ¿Sí se van captando las ideas? ¿Un poco? ¿Por qué no? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí se va explicando bien? Bueno, conste que conste. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver un padecimiento que se llama ateroesclerosis, ¿sí? Y es precisamente por la formación de una placa grasa o ateroma en la parte interna de las arterias o venas, ¿sí? Este tipo de formación de ateroma va a reducir la luz. Permítanme un segundito. Bien, entonces estábamos hablando de la formación de placas grasas, ¿sí? Por exceso de colesterol, que se van a adherir a la luz de los vasos sanguíneos y van a causar una reducción de la luz, ¿sí? Al reducirse el tamaño del paso de este tubo, ¿sí? De este vaso sanguíneo, pues va a haber problemas a nivel sistémico. Entre ellos, pues aumento de la presión arterial, bloqueo de algún vaso sanguíneo que puede causar problemas graves a nivel cardíaco, a nivel sistémico, una trombosis, ¿sí? Entonces, por eso es importante mencionar la ateroesclerosis, ¿sí? Que es un padecimiento muy común en nuestros días. La acumulación de estos lípidos ocasiona daño al endotelio y este empieza a expresar en su superficie moléculas que reclutan a células del sistema inmune como monocitos, los cuales migran al interior de la pared del vaso y comienzan a engullir el material lipídico. Cuando estas células, que ahora ya son macrófagos, se observan en un corte histológico, muestran un citoplasma con múltiples gotas lipídicas, como si tuvieran burbujas en su interior, por lo cual, de continuarse el daño, se forma una placa fibrosa hacia la luz del vaso, que al romperse puede ocluir la luz de ese vaso sanguíneo o de otro,
y ocasionar un cese en la irrigación a los tejidos. Ok, la siguiente sección corresponde a los capilares. Mencionaremos los tipos de capilares en nuestro organismo y terminaremos describiendo algunas estructuras que regulan el flujo de sangre a los lechos capilares. Los capilares son redes vasculares en donde se lleva a cabo el intercambio de nutrientes y desechos dentro de los tejidos de nuestro